Ahora sí, para cerrar la mañana, yo creo que con una participación también muy importante, tenemos a Nuria Iturbe, ¿no? Sí. Vale, es psicóloga, es impulsora de Prevensi, precisamente, por que estás invitada. También es directora del Servicio de Acompañamiento a la Víctima del Delito en sede judicial. Y bueno, su desarrollo profesional ha tenido que ver tanto con la psicología, yo entiendo, de trabajo más comunitario, con la psicología en el ámbito forense y jurídico. Y bueno, y por eso mismo también es secretaria ahora mismo de la Junta de la Sección Jurídica del Colegio Oficial de la Psicología en Cataluña. Y también tiene amplia experiencia en formación, tanto en el ámbito universitario como en otros. Y la hemos invitado desde acá porque estábamos interesados que nos pudieras contar sobre un trabajo más de atención. Estamos hablando de la violencia como un asunto relacional, el trabajo sobre agresores, tanto preventivo como de intervención. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Estoy encantada de estar hoy aquí, además habiendo escuchado todas las ponencias anteriores que me han parecido muy interesantes. Y ahora en el último rato veía que se orientaban algunas preguntas hacia este tema, así que voy a aprovechar el hilo y intentar tirar. Algunos de los datos de los que voy a hablar ya han ido saliendo, los voy a intentar plantear desde una mirada complementaria, un poco desde el trabajo que hacemos en Prevensi. Prevensi, os voy a situar un momento, es una entidad que se forma en 2019, en septiembre de 2019 salimos a la luz, aunque hacía 3 años que estábamos trabajando en ella. Es una entidad que sale de la unión de 3 entidades, por un lado una startup de la Universidad de Barcelona, que es el Instituto de Psicología Forense, por el otro lado la Fundación IRES y la Asociación INTRES, que son 2 entidades que tienen amplia experiencia trabajando tanto en el ámbito de infancia como en el ámbito de justicia. Y la misión un poco de Prevensi es esta mirada de la prevención de la violencia sexual infantil desde una mirada amplia, atendiendo a los 3 agentes que participan en ella, entendiéndose agresor, víctima y entorno, pero mucho más enfocados en todo lo que tiene que ver con agresor y entorno, entendiendo que ya existen otras entidades que trabajan desde hace mucho tiempo y con mucha solvencia desde el enfoque de la víctima, ¿no? Entonces, Prevensi es sobre todo una plataforma web y una línea de atención telefónica por chat y por correo. En la plataforma web lo que se pretende es ofrecer recursos que de algún modo sirvan para cualquier persona que pueda ser consciente, como se hacía en la última pregunta hace un momento, de que alguien de su entorno está empezando a iniciar este tipo de conductas, o alguien que se puede reconocer como alguien que puede llevar a cabo este tipo de conductas. Entonces lo que hace es plantear una serie de preguntas y de algún modo decirle a esta persona: si está respondiendo que sí a una de estas preguntas, necesitas ayuda y llámanos, ¿no? Entonces, es desde ahí que esta web articula también recursos, contenidos. Luego, si queréis pasear por ella, hay infografías con informaciones prácticas o sitios en los que llamar. Y lo que tenemos también es una red de profesionales a los que podemos derivar aquellos casos que requieren de un tratamiento específico donde sea del territorio, de algún modo. ¿Por qué nace esta propuesta? Esta propuesta nace de algún modo con esta pirámide, que la podemos mirar. Estos datos son lo más reciente que hemos encontrado, pero la podemos mirar de distintos modos y ha ido saliendo a lo largo de la mañana. Sabemos que existe una gran cifra negra. Conocemos de esta cifra negra en la violencia sexual infantil muy a menudo porque las encuestas que se hacen recogen las respuestas adultas de personas que han sufrido esto cuando eran niños o niñas, pero hay poca información en relación a los niños o niñas actuales autorreportando esta situación. Por lo tanto, sabemos que nos quedan un montón de casos que no salen a la luz y también que de aquellos casos que salen a la luz, del total de las denuncias, 7 de cada 10 casos no llegan a juicio. Y que actualmente el 2,10% de los delitos generales que hay condenados, solo el 2,10% son por causas de violencia sexual. Lo que nos hace pensar que aunque la vía judicial es necesaria y hay que trabajar en ella, la respuesta judicial es claramente insuficiente y además no podemos darla como única, teniendo en cuenta que en 7 de cada 10 casos en los que se haga la denuncia, esta vía judicial no va a llegar. Entonces, lo que se plantea es qué otras cosas podemos hacer además de esta vía judicial para dar respuesta y para llegar a una prevención efectiva.
Estas cifras son las que se comentaban antes. Hace años que vamos oyendo hablar de este 1 de cada 5. Varían en función del sexo de la víctima, del origen de la muestra, pero hay cierto consenso en que estamos más o menos ahí, y nos hace preguntarnos por qué ocurre esta violencia sexual infantil. Y aquí es donde me voy a parar, porque cuando nosotros nos planteamos por qué ocurre esta violencia sexual infantil, nos aparecen 4 factores, ¿no? Para los factores que Finkelhor define como precipitantes de la violencia sexual infantil son, por un lado, alguien que tenga una motivación alta para tener estas conductas sexuales con un menor. Por el otro lado, que esta persona con una motivación alta pueda eliminar las inhibiciones externas e internas, sea mediante el uso del consumo de alcohol o drogas como desinhibidor, o sea mediante las distorsiones cognitivas propias que hacen que justifique esta conducta y que se salte de algún modo el código de la escala de valores. El tercer motivo es que, perdonad que os los digo al revés, y el externo, esta parte de que el entorno no sea lo suficientemente protector. Y por último, que se encuentra una víctima vulnerable que no se puede proteger. Cuando nosotros nos planteamos dónde ponemos las medidas preventivas en la violencia sexual infantil, muy habitualmente nos encontramos que la mayoría de los recursos se destinan a hablar de qué hacemos para que los niños, las niñas puedan de algún modo decir que no, apartarse, avisar cuando les ocurre algo, y es una parte muy necesaria. Pero consideramos que también es necesario ahondar en los otros 3 aspectos. ¿Qué hacemos para que el entorno sea lo más protector posible? Y sobre todo, ¿qué hacemos para que las personas no cometan este tipo de delitos, no lleven a cabo este tipo de conductas? Porque lo que queremos principalmente es evitar que se produzcan víctimas, no solo tratar bien a aquellas que ya existen, que es algo muy necesario, sino evitar que lleguen a aparecer. Y para ello solo podemos irnos a quien está a punto de ejercer esta conducta. Y es desde este punto de vista que planteamos que debemos hacer un trabajo preventivo muy orientado a impedir que estas personas lleven a cabo en primer momento esta conducta. Y esto nos lleva, perdonad porque hay algún par de frases cruzadas, pero esto nos lleva a hablar de quién ejerce la violencia sexual infantil. Este es un foro en el que podemos distinguir claramente pedofilia de pederastia, pero es algo en lo que a mí me gusta ahondar y contar siempre, porque se confunden muy a menudo y es importante poner cada cosa en su sitio, ¿no? Sabemos que la pedofilia es esta atracción sexual hacia niños, niñas, adolescentes. En cambio, la pederastia es la acción de llevar a cabo estas conductas sexuales. ¿Qué nos ocurre? Que cuando nos vamos a las cifras nos encontramos que del total de personas que están cometiendo delitos de pederastia, el 50% está relacionada con la pedofilia y hay otro 50% que no, que tiene que ver con motivaciones de poder, económicas o de otro tipo. Del mismo modo, también nos encontramos que del total de personas que se podrían diagnosticar de pedofilia, hay un porcentaje que no llegan a ejercer nunca ningún delito de pederastia. Es lo que se les podría llamar pedófilos abstinentes o virtuosos si nos vamos a las nomenclaturas más europeas. Claro, esto nos hace pensar, hay algunas personas que tienen esta tendencia pero no llegan a actuar, a lo que podemos trabajar para que haya un grupo más grande de personas que, pese a sentir esta atracción, no actúen, y además en aquellos casos que están actuando tenemos que de algún modo individualizar la intervención sabiendo si hay una causa que tiene que ver con esta atracción o están mediando otros factores. Y ahí es cuando nos vamos a buscar estas personas que ya han ejercido esta violencia sexual infantil. Sabemos que, pues lo veníamos diciendo, ¿no?, que entre el 65 y el 85% de la violencia sexual infantil la están infringiendo personas del entorno de confianza del menor, son cercanos, no suelen ser personas extrañas, pero que cuando nos vamos a hablar con las personas que han cometido y que están condenados por este delito, el 50% nos explica que su primera conducta sexual abusiva fue antes de los 16 años. Y ahí es donde nos damos cuenta de algo que ya de algún modo vamos sabiendo, que es que la trayectoria de las personas que ejercen la violencia sexual infantil es una trayectoria que va aumentando en intensidad, en frecuencia y en gravedad de los hechos con el paso del tiempo, y que muy a menudo ha empezado con hechos que han pasado desapercibidos por el entorno, por la propia persona no le ha dado la importancia necesaria
en etapas muy tempranas, no se ha intervenido y esto ha ido aumentando. Y por eso, cuando nos encontramos con personas que no ha habido ninguna intervención, nos podemos encontrar que llevan 20 años de trayectoria. Ahí nos aparecen conductas mucho más graves, que son las que suelen hacer que salga a la luz esta situación. Ahora, y un poco a tenor de la ponencia anterior, además le añadimos que cuando nos vamos a buscar qué está ocurriendo con la violencia sexual infantil a través de las redes, pues que el 57% de los adultos involucrados en ciberagresiones sexuales tienen entre 18 y 20 años, a lo que volvemos a estar ante una población extraordinariamente joven que está iniciando este tipo de conductas. Y de ahí la necesidad de plantearnos cómo intervenimos cuando esto ocurre en fases tan tempranas. Ahí también decir que en la gráfica que ha mostrado el compañero anterior de la Europol, en este aumento brutal del consumo de los materiales de explotación sexual infantil durante el confinamiento, es algo, yo no os he contado, al final os contaré la línea de atención que nosotros tenemos, pero es algo que también nos apareció. Es decir, el confinamiento nos llevó a un aumento de llamadas, de peticiones de ayuda, porque había adolescentes iniciando este tipo de consumos a través de las redes o de Internet, ¿no? Pero nos encontrábamos muy a menudo con personas muy jóvenes iniciando este tipo de conductas. Cuando nos planteamos qué es lo que podíamos hacer con esta primera parte, con esta motivación hacia llevar a cabo estas conductas, también nos fuimos a ver si es que nos estaban pasando desapercibidas efectivamente estas trayectorias o estos primeros hechos delictivos que eran mucho más leves o que de algún modo igual el entorno no le estaba dando tampoco la importancia, ¿no? Y pues nos aparecía esto que también ha aparecido anteriormente, que es que el 70% de las víctimas aseguran que en algún momento han contado que esto les estaba ocurriendo, pero no se le ha dado este calibre, ¿no? Y que en el 44% de los casos no se limitan a un hecho aislado. No es algo que ha ocurrido una sola vez, sino que se ha ido produciendo en repetidas ocasiones. Ahí nos preguntamos cómo reacciona el entorno, porque cuando esto se produce de forma repetida, y si hablamos de estas distintas opciones que tenemos de evitar que se produzca esta violencia sexual infantil, el entorno tiene un papel clave, ¿no? Y aquí me vais a permitir que yo os voy a hacer ahora una comparativa de algunas noticias, yo os aseguro que las he buscado al azar, en el que nos hablan de casos que se ha producido este tipo de violencia sexual de forma continuada en el tiempo y que ha habido un entorno que por lo que sea no ha actuado. Me voy al caso del entrenador malagueño. Empiezo por este, pero solo veréis que luego me voy a otro. El sospechoso ha pasado por numerosos clubes de la provincia, casi siempre en categorías inferiores. Esto es algo que nos encontramos repetidamente. Son personas que han pasado por distintos espacios y que, por lo que sea, por pequeñas cosas que nadie sabe definir o que son rumores, pues ha ido saltando de un club a otro, de una categoría a otra, y demás. Hace muy poco en Barcelona salió un caso que fue muy llamativo y que la prensa se hizo mucho eco, porque se trataba de un exentrenador de las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona, pero que el caso que salió fue porque también era profesor de educación física en un colegio. Entonces salió el caso del colegio, pero no salió nada en el club deportivo, que es extraño cuanto menos, ¿no? Y que un poco se reproducía lo mismo, que es, bueno, había pasado durante mucho tiempo, había estado coordinando distintas categorías. En un caso nos dicen, era muy conocido y tenía muchos amigos, una persona socialmente muy aceptada, con un rol de poder dentro de la organización, al menos en lo deportivo. Lo mismo, era muy popular. La Escuela de Barcelona tenía un ascendiente muy grande respecto de los menores y sus familias. Si os fijáis, son dos noticias al azar y nos vamos siempre al mismo tipo de frases, ¿eh? A medida que los investigadores escarbaban el currículum profesional, aparece la idea de los rumores. Y aparece esta idea de se sabía que algo ocurría, pero por lo que sea nadie estaba actuando, ¿no? Y ahí, en ese momento, ya habían localizado 5 posibles víctimas de entre 11 y 17 años. En el otro caso nos vamos a lo mismo. Hay cerca de 60 testigos y en las cenas en estudiantes siempre salía el tema, pero parecía que nunca terminaba de ocurrir nada, ¿no?
La mayoría de los alumnos de algún modo dicen que en algún momento avisaron y que no se dio importancia a su testimonio, ¿no? Este patrón, que yo lo he ido a buscar en el deporte porque en ese momento teníamos esta noticia como muy caliente, pero que es algo que se va repitiendo, es esta idea de cómo nosotros percibimos a las personas que ejercen esta violencia sexual infantil y cómo hay una tendencia incluso en el lenguaje de hablar de ellos como monstruos. Y cómo de ineficaces somos si pensamos que vamos a encontrar un monstruo, porque los monstruos es algo evidente. De color verde, con colmillos, lo mismo me da, pero cuando ponemos la idea de monstruo, nos pensamos que vamos a ser muy efectivos detectando un monstruo a nuestro alrededor. Pero la realidad en la violencia sexual infantil es que cuando nos vamos a buscar quién la ejerce, son personas que normalmente tienen esta capacidad de ganarse la confianza tanto de los niños, niñas, como del entorno. A lo que son personas que pueden pasar como gente muy cordial, muy agradable, y como el entorno que normalmente concibe desde los mitos y los prejuicios quiénes son estas personas, no puede concebir que aquello que están diciendo estos niños, niñas, adolescentes o incluso que están viendo los adultos corresponda con un inicio de este tipo de conductas. Del mismo modo, de algún modo, ya es difícil que una familia pueda concebir que su hijo o su hija esté sufriendo esta violencia, todavía es más difícil que pueda pensar que su hijo la está ejerciendo. A lo que nos pasan por alto todos los casos iniciales, que normalmente además son conductas que son, pues eso, o un tocamiento o algo que nos cuesta darle esta entidad, porque también nos imaginamos que el abuso, que la violencia es algo muy grave y normalmente hay esta trayectoria y las primeras no son muy graves, también nos hace ineficaces ahí. Entonces, todo el punto de vista de la prevención no ahonda en estas cuestiones y en lo ineficaces que somos para detectar estas situaciones cuando son personas socialmente aceptadas, ¿no? Yo os he puesto aquí también, en Cataluña hemos tenido 2 casos esta semana bastante potentes. Uno de ellos venía desde el 1 de noviembre, que es esta violación muy grave que hubo a una chica en Igualada y que esta semana han detenido al acusado. Y en esta detención aparece la noticia de que esta persona ya había sido denunciada por unos abusos a la hermana y que tenía demás antecedentes del mismo tipo. Estamos hablando de una persona muy joven y tenía antecedentes del mismo tipo anteriormente. Y este caso que ha aparecido también antes, un niño de 13 años detenido por violar a un adolescente en Tarragona. Claro, aquí la mirada desde Prevenci es, por un lado, darnos cuenta de que cada vez tenemos una población, nos salen a la luz los casos con gente más joven, que en estos casos con gente joven debemos intervenir desde el minuto 1 y que la intervención no va a pasar únicamente por una intervención judicial, sino que tenemos otras formas de intervenir. Y ahí un poco desde Prevenci recogemos iniciativas que hay internacionales, pero también aquí de trabajo, por ejemplo, con menores inimputables en el ámbito de intervención psicológica, psicoeducativa, para trabajar para que estas trayectorias no continúen, o incluso ver qué tratamientos están siendo realmente efectivos para abordar con personas muy jóvenes estas carreras incipientes. Estos 2 casos son 2 casos muy graves que nos saltan mucho la alarma, no son lo habitual. Lo habitual es que a estas edades nos encontremos con casos mucho más leves que a los que, bueno, no se les va dando importancia, pero en los que es especialmente importante intervenir. Y si nos vamos a este anterior, pues nos encontramos que hay un antecedente anterior en el que una buena intervención puede ayudar a predecir riesgo, a trabajar para que esto no ocurra. Claro, entonces nos hace pensar en qué ocurre con estas personas y cómo se superan estos inhibidores internos, ¿no? Pues nos encontramos, por un lado, que existen unos factores de riesgo que actúan como desinhibidores, y aquí nos vamos a los clásicos habituales, que es que
cómo personas sin una madurez adecuada han iniciado el consumo o han vivenciado situaciones situaciones sexuales que no tenían criterio ni capacidad para comprender y cómo esto ha afectado a su desarrollo madurativo, pero también una serie de factores de riesgo que encontramos de forma habitual también en otras personas que delinquen a edades muy tempranas y que tienen que ver con elementos como la impulsividad o como otros elementos, porque sí que nos encontramos que cuando estudiamos a las personas muy jóvenes que están llevando a cabo este tipo de delitos, no nos encontramos unos perfiles tan específicos como cuando vamos a buscar adultos, sino que habitualmente están cometiendo también otro tipo de delitos de otra naturaleza. Entonces, hay que buscar ahí qué factores de riesgo comunes están apareciendo, pero también hay este elemento de los desinhibidores externos, ¿no? Y cómo hay una cierta naturalización y percepción de la impunidad, cómo hay ciertos comportamientos que se naturalizan, que se consideran que son cosas de críos, a los que no se les da importancia y que de algún modo no ponen de relieve que se está produciendo una situación, una conducta sexual abusiva inicial en la que hay que intervenir. Para trabajar esto, nosotros nos fuimos a buscar otras iniciativas internacionales. Voy a empezar con el proyecto Dankelfeld, que es un proyecto alemán. Es un proyecto que empezó en 2002, hace muchísimos años, y en el que se trabaja en un ámbito más bien hospitalario, en la intervención con personas que se pueden definir como personas que están en riesgo de cometer este tipo de conductas, pero que no lo han hecho, y se empieza a trabajar con ellos la idea de cómo, de algún modo, trabajar estos inhibidores y evitar que hacer que la persona sea consciente del riesgo en el que se encuentra y que encuentre mecanismos para no llevar a cabo este tipo de conductas. Como os digo, esto es un proyecto muy hospitalario, entonces nos fuimos a ver qué hacía Stop It Now, que es un proyecto que está replicado en distintos sitios, que en el Reino Unido Stop It Now también lleva más de 20 años de trayectoria y que está también en Holanda, en algunas zonas de Estados Unidos, incluso creo que hay una parte que está en India también, y que es una idea de la línea de teléfono de atención, que lo que hace es atender a llamadas de personas que consideran que están en riesgo de cometer esta violencia y que piden ayuda para no hacerlo, o de personas que son conocedoras que alguien de su entorno está en riesgo de llevar a cabo estas conductas y que también piden ayuda. Y un poco bebiendo de estas iniciativas que hace años que están en funcionamiento, de lo que les ha ido bien y demás, nosotros durante varios años las estudiamos hasta que generamos Prevensi. Prevensi es esta iniciativa que existe aquí en España y que la línea de atención es en castellano y en catalán y que es universal y gratuita y puede llamar quien sea o escribir por chat o por correo, y que un poco hace las veces de Stop It Now, esta idea de atender a personas que se consideran en riesgo y trabajar para que identifiquen la necesidad que tienen de llevar a cabo un tratamiento y derivarlos a un tratamiento adecuado, o asesorar a profesionales familiares o demás que puedan estar observando esta situación y que no sepan cómo actuar. Prevensi se diferencia de lo que es Stop It Now por la cuestión de, yo diría, casi cultural. Cuando nosotros nos planteamos cómo llevarlo aquí, vemos que aquí la familia tiene un peso distinto del que existe en otros países, que las dinámicas de contener, de tapar lo que está ocurriendo se producen de un modo distinto, y lo que generamos es esta web que va unida en ese momento a una campaña llamada No hay excusas, que un poco lo que intenta es atacar directamente a los dos flancos, que es no hay excusas si te está ocurriendo esto, llama, no hay excusas si estás viendo algo, tienes algo que hacer al respecto, ¿no? Y va a buscar esta complicidad del entorno en llevar a cabo de algún modo esta detección precoz, evitando que llegue a ocurrir la primera víctima incluso. Entonces, nosotros ponemos en marcha la línea en septiembre de 2019. Ha sido unos años duros, una pandemia de por medio. Llevamos a cabo formación, pero también esta atención telefónica, que ahora mismo la tenemos desde hace una semana parada por falta de financiación. Durante 2 años la hemos financiado con las entidades propias. Hemos buscado la complicidad de la Administración, la aparición de la LOPIBI y demás leyes que se están haciendo también. Hemos intentado que incorporara la idea de que la prevención también es actuar
actuar para que quien está actuando no lo haga. Pero estas líneas están poco trabajadas todavía porque no tenemos esta cultura tan integrada como en otros países donde hace, ya os digo, más de 20 años que lo tienen totalmente incorporado. Aún así seguimos dando este asesoramiento por correo y sí que yo voy a daros unos pequeños datos muy generales. Desde que nosotros arrancamos esta línea, hemos recibido... Nosotros hacíamos 20 horas de atención semanales porque era lo que se podía de algún modo mantener y hemos recibido 900 llamadas, la mayoría de las cuales son personas que se identifican en primera persona como personas que necesitan ayuda para no llevar a cabo esta violencia y es la proporción mayoritaria. Y la otra proporción que también nos ha parecido mayoritaria son profesionales del ámbito de la infancia que están detectando esta situación, muy a menudo en adolescentes con los que están trabajando y que no saben cómo actuar al respecto. Y como tenemos una página web que te hace un pequeño cuestionario en el que te pregunta ¿te atraen los niños, niñas o adolescentes? Pues hemos recibido 84.000 visitas en la web, el 35% de las cuales es en este apartado en concreto y se están pues unos 3 minutos, que es el tiempo que calculamos que se tarda en hacer el cuestionario entero. Entonces, ante esta incógnita que nosotros teníamos cuando arrancamos de ¿va a existir esta necesidad? ¿Vamos a llegar a esta gente? Y con las pocas capacidades que tenemos, porque no somos un organismo público ni tenemos los medios de comunicación al lado todo el día, pues hemos llegado a este volumen de personas, ¿no? Teniendo en cuenta que somos conscientes que por cada persona que agrede hay una media de entre 4 y 7 víctimas, pues consideramos que poner recursos en evitar que estas personas lleguen a actuar es evitar muchísimas víctimas. Para irnos al último factor precipitante, que es el que... Y se ha hablado antes de la mano de Kiko y tenemos un montón de recursos que nos ayudan a trabajar con niños, niñas, adolescentes, un poco cómo pueden ser ellos más capaces de parar estas situaciones o de pedir ayuda. Si entráis en la web, en la parte de documentación, os he puesto una muestra, pero hay un montón de recursos que se pueden consultar y que un poco es con esta idea de actuar en este factor, pero ser conscientes que la responsabilidad de evitar la violencia sexual infantil es de los adultos y que no podemos ponerla únicamente en los niños y las niñas. Tenemos que velar para que ellos tengan recursos, pero nosotros nos tenemos que encargar de ser un entorno protector, de actuar correctamente con aquellas personas que están iniciando este tipo de trayectorias y de una forma eficaz, ¿no? Y también de tener en cuenta que actualmente, cuando nos vamos a mirar la línea temporal de la violencia sexual infantil, nos encontramos que desde que aparece la conducta sexual y abusiva hasta que hay sentencia, en los casos en los que la hay, pasa muchas cosas y que además de la denuncia de la sentencia, la media de tiempo de procesamiento es de 3 años. Y que si limitamos nuestra respuesta a la respuesta judicial, estamos dejando mucho tiempo en el que tenemos capacidad para intervenir sin posibilidad de intervenir y que además sabemos que muchos no llegan. A lo que es importante, de algún modo, y más en el foro en el que estamos hoy, ¿no?, articular qué capacidades, qué competencias tenemos desde el ámbito de la psicología, por ejemplo, para intervenir adecuadamente en todos estos momentos que no son judiciales. Yo solo os voy a poner aquí unos pantallazos de unas infografías que hicimos durante el confinamiento, que fue complejo porque efectivamente nos encontrábamos en situaciones de riesgo y que estas también las podéis encontrar de libre acceso en la web, están traducidas a 14 idiomas porque también las hicimos circular para todas las comunidades posibles y que nos hablan un poco de cómo podemos hacer entornos más seguros con pequeñas medidas que nos puedan ayudar. No voy a entrar en tema online porque creo que el compañero lo ha explicado súper bien. También tenemos lo linkamos a su página en algunas ocasiones, pero sí a la idea de dejemos de pensar que las personas que ejercen la violencia sexual infantil son necesariamente señores de 60 años que de repente tienen un montón de víctimas, porque la realidad a día de hoy es que casi la mitad de casos que llegan son de menores de edad. Que además la capacidad judicial es limitada para dar respuesta a esto y que lo que tenemos que tener son herramientas para ayudar a las familias a trabajar cuando tienen muchas veces víctima y agresor en casa sin posibilidad de que ningún recurso judicial les dé ninguna respuesta, ¿no? Y cómo a partir de ahí empezamos a trabajar en planes de seguridad reales, en
poner nombre a que estas personas necesitan un tratamiento específico para no seguir actuando, y en la importancia de que estos recursos también los tengamos presentes, porque, como os digo, nosotros somos una iniciativa pionera en el Estado español y a día de hoy nuestra línea de atención telefónica con estos números está cerrada por falta de recursos, y al final evitar a las víctimas de la violencia sexual infantil pasa necesariamente por llegar a estas personas. Y yo he decidido acortar mucho para que hubiera tiempo a preguntas, o sea que... Bueno, estás en la hora perfecta, de Vale. 10 minutos quedan de preguntas para que nos podamos ir con la satisfacción también de escuchar tus respuestas antes de ir a comer. Así que, por favor, no sé si hay alguna pregunta. En chat ahora mismo no hay, ¿me parece? Yo si no, puedo seguir hablando, pero he intentado acortar. Muy concreta, muy clara. Vuestro anuncio que hacéis, ¿no?, para las personas agresoras, y me encantó, ¿no?, que puedan pedir ayuda, y esta imagen que dices de quitar que son demonios o monstruos es tanto positivo como para ellos a la hora de solicitar ayuda y dejar de hacerlo, como para la persona para detectarlos, ¿no? Una madre, porque, claro, denuncias a tu padre, ¿cómo va a hacer eso? Si tiene su trabajo, tiene sus amigos, no, pues claro, desmitificar esta imagen me parece súper importante. Y mi pregunta era si presencialmente también trabajáis en Madrid con agresores. Esto nos lo he contado. Nuestra forma de trabajo es, nosotros trabajamos con redes de profesionales especialistas en el trabajo con agresores en todas partes. Entonces, lo que hacemos es derivar a la persona a un profesional adecuado. Aquí tenemos algunos profesionales, os digo que muy pocos. Y es sorprendente, pero es general, hay muy pocos profesionales, pero desde aquí también hago un llamamiento. Si hay personas dentro del colegio que pueden dar esta respuesta, pues tenemos una ficha de ¿quieres ser colaborador? Y adelante, porque nos faltan profesionales aquí. Intentamos ir a la red pública. La realidad es que la red pública no está dando respuesta. Muchas personas nos llaman diciendo, yo he ido al centro de salud mental, he pedido ayuda y me han dicho que esto a mí no me pueden atender. Esto es habitual. Y sabemos que el 90% de las personas que piden ayuda en psicólogos o psiquiatras públicos o privados reciben un no por respuesta y se les cierra la puerta. Antes nos he dicho, y creo que es un dato importante, nosotros no tenemos encuestas de prevalencia aquí respecto a cuántas personas pueden tener tendencia a sentir atracción hacia niños, niñas, adolescentes. Aquí no lo tenemos porque no se ha hecho un estudio de estas características, pero en Alemania se hizo cuando se arrancó el proyecto. Y en una macroencuesta de bastante solvencia y con una muestra muy amplia, el 4% de los hombres adultos refirió que si nunca nadie lo supiera, mantendría relaciones sexuales con un menor de 14 años. Entonces, 14, 16, o sea, había varias preguntas y el 4% respondió que sí a alguna de este tipo. Mantendría relaciones si nadie lo supiera, me puedo sentir atraído. Entonces, hay como un porcentaje ahí que no está saliendo a la luz y que cuando sale, a menudo no se encuentra respuesta. Aún así, nosotros sí que tenemos este contacto y tenemos localizados a algunos profesionales a los que derivamos. También es verdad que si no estamos en la red pública, esto es de pago y no todo el mundo se lo puede pagar. La forma que nosotros hemos conseguido de llegar a más gente es a través del trabajo que se ha ido haciendo en otros países. Hemos adaptado unos materiales que pueden servir a la persona para trabajar algunos aspectos, pero esto no suple, es como un parche hasta que encontramos un profesional al que puedan acceder. Y cuando teníamos la línea de atención telefónica, teníamos personas a las que atendíamos regularmente cuando había una situación de riesgo y con quien hacíamos contención. Yo no sé si puedo hacer una pregunta, yo desde Claro. acá. Has hablado bastante de que se ponen en contacto personas que tienen como la intención o sienten el impulso. ¿Qué pasa? No sé si tenéis seguimiento luego con el trabajo de las personas que deriváis o que se enganchan en esta red profesional. ¿Y qué pasa cuando hay una revelación de contenido realmente de agresión? ¿Cómo estáis manejándolo? La ley es clara y si nos revelan una situación de abuso, nosotros reportamos este abuso a los cuerpos policiales. No. Es más, en algunas ocasiones ha habido personas que nos han llamado y nos han pedido que fuéramos nosotros quien denunciáramos. Es decir, yo he hecho esto, yo no voy a ir, pero aquí tienes mis datos, ve tú. Y lo hemos trabajado y en algún caso incluso hemos ido conjuntamente.
a la que tenemos cualquier indicio intentamos tener los datos para denunciar, porque es lo que debemos hacer. Y normalmente tanto chat como teléfono no tenemos un rastro, es confidencial, pero si hay una derivación a un servicio sí que podemos mantener la relación con este servicio que de algún modo nos puede dar este feedback de qué está ocurriendo, ¿no? En la mayor parte de las ocasiones son personas que no han llegado a cometer ninguna situación de violencia sexual infantil física. Lo que cada vez nos encontramos más es personas que sí que están consumiendo material de explotación sexual infantil, pornografía infantil, y que también es delito, a lo que ahí también trabajamos este tema. Pero abuso sexual con alguien que nosotros podamos identificar a la víctima y reportar, cuando se ha ocurrido, hemos ido a fiscalía normalmente. Gracias. Yo tengo una pregunta. Claro. Bueno, muchas gracias por la ponencia, Nuria. ¿Vosotros investigáis a modo de dato la persona que llama, se identifica y dice que tiene esa pulsión? Sabemos que la conducta de pederastia es una conducta adictiva que realmente esa persona no puede controlar. Entonces, ese paso es importante que él lo reconozca. Pero, ¿sabéis qué tipo de perfil son las personas que suelen reconocerlo y pedir esa ayuda? Es decir, el típico psicópata narcisista que ocupa puestos de gran importancia, yo creo que esas personas no lo van a reconocer nunca. Entonces, por curiosidad, me gustaría saber qué tipo de perfiles o personas son las que sí que piden ayuda. No te lo puedo decir en datos empíricos, porque no tenemos el estudio como tal. Te puedo decir lo que sabemos en cuanto a las personas condenadas, porque, como decíamos, el bagaje es... nosotros llegamos aquí porque somos 3 entidades que trabajamos habitualmente con agresores sexuales, a lo que ya llegamos con un bagaje previo. Y sí que te puedo hablar de la impresión que tenemos de las personas que llaman. Y no tiene tanto que ver con el lugar que ocupan, ni incluso con el tipo de delito, sino con el malestar que les genera saber que aquello que están haciendo no está bien. Es decir, las personas que nos llaman son personas que por algún motivo están preocupadas por su atracción, por su conducta, porque están haciendo conductas de acercamiento. Sabemos que esto ocurre. Antes de llevar a cabo el primer delito, normalmente hacen conductas de acercamiento que en sí no son delito, pero que les acercan al niño o la niña, y que se sienten mal o tienen algún tipo de síntoma ansioso o de este tipo, y que en aquel momento les aparece, por lo que sea, nuestro teléfono y dicen voy a llamar. Es decir, tiene más que ver con su malestar y la posibilidad de acceder a una línea, a un sitio al que llamar, que no con el tipo de delito que vayan a cometer, con su estatus social, porque la verdad es que no es que, o sea, tenemos gente de estatus alto que nos está llamando, incluso gente que se está pagando un tratamiento muy costoso de su bolsillo porque puede hacerlo. Recientemente nos habían estado llamando profesores habitualmente. Yo recuerdo una de las últimas llamadas que tuvimos hace 3 semanas que nos decía: yo soy profesor, estoy en activo, siempre he sabido que me gustaban los niños, nunca ha sido ningún problema, pero este año estoy obsesionado con un alumno y no entiendo por qué. Entonces, esta persona, que nadie ha detectado nada y que a priori es una persona que está en una posición bien a nivel vital, que tiene un trabajo, que no está en una situación de exclusión, es consciente de que está en riesgo y llama. Es más este tipo de inputs los que tenemos de quien llama. Es cierto que si es alguien que no tiene percepción de que esté haciendo nada mal, pues probablemente no va a llamar. También es verdad que como tenemos una idea muy alejada de lo que es el agresor sexual, es más difícil que las personas se identifiquen como alguien que puede ejercer este tipo de violencia. Cuanto más, de algún modo, hacemos pedagogía y explicamos que ciertas conductas no son adecuadas, más gente se reconoce haciendo estas conductas. ¿No? Si no... Un psicópata narcisista, lo primero, no va a tener ningún tipo de remordimiento y mucho menos va a reconocer que le está haciendo algo mal. Entonces, está bien que
que me digas que suelen ser personas con ese remordimiento de saber que están haciendo algo mal. O con un malestar de algún tipo. Efectivamente. Es cierto que el porcentaje de personas que no crean que estén haciendo nada mal cuando agreden sexualmente a niños es muy bajo, afortunadamente. Exacto. Afortunadamente es muy bajo, lo que causan mucho impacto. También es verdad que en términos penitenciarios sabemos que los agresores sexuales tienen una reincidencia mucho más baja que otros tipos de delincuentes. En realidad es bastante baja. Entonces, bueno, sabemos que el tratamiento en un número importante de casos tiene un efecto muy positivo. Después nos quedan algunos en los que vamos a tener que buscar otras cuestiones. También habría que ver si hay una cuestión de atracción sexual hacia estos niños, niñas adolescentes, o si en estos casos a los que te refieres hay otras motivaciones que están llevando al delito. Si os parece, vamos a tener una pregunta más y terminamos. Bueno, Nuria, yo lo primero felicitaros por vuestra labor, porque la verdad que entiendo que en este tema tiene que haber una implicación personal importante también, aparte de la profesional. Me ha encantado la presentación y el proyecto, ¿no?, que habéis llevado a cabo. Entonces yo tengo muchas preguntas, pero voy a hacer solo dos. Primero preguntaros si con este proyecto que habéis llevado a cabo vais a analizar de alguna forma los datos y publicarlos. Ahora mismo lo que tenemos son datos de memoria. Yo no he entrado mucho en explicaros quién estaba implicado en este proyecto, pero dentro del Instituto de Psicología Forense, una de las personas que está a la cabeza y que ha sido uno de los impulsores de Prevenci es el catedrático Antonio Andrés Puello, de Psicología de la Universidad de Barcelona, y es con él con quien trabajamos conjuntamente todo esto. Entonces, lo que tengamos va a pasar por su filtro, pero no tenemos, por la naturaleza de nuestra atención, no tenemos los datos desgranados ni nada de esto, porque es un chat confidencial. Nuestra prioridad es atender a estas personas más que una finalidad académica. Aún así, sí que, por ejemplo, este último año hemos hecho un trabajo de sensibilización con adolescentes, un poco estudiando qué percepción tenían respecto a la violencia sexual infantil, y ahí sí que sacamos unos pequeños datos, ¿no? Intentamos ir haciendo temas empíricos que nos puedan ayudar a... Claro, es que como ahí la muestra es tan difícil también acceder a ella y conocerlo, digo, podría estar muy bien, ¿no?, el que a partir de... Y luego también preguntaros si hacéis formación para profesionales. Sí, una de las actividades principales de Prevenci es la formación para profesionales. Actualmente hemos hecho muchísima formación con profesionales que trabajan en infancia, un poco con la idea de la prevención desde esta mirada más amplia, ¿no? ¿Qué hacéis si tenéis un compañero que tiene conductas extrañas? Si en clase estáis detectando que hay niños que están iniciando este tipo de conductas, ¿no? Y un poco con esta mirada más amplia hemos hecho muchísimas formaciones de todo tipo. Y también tenemos cápsulas específicas para profesionales para entrar mucho más en detalle en temas de tratamiento y cosas de este tipo. Vale, y se pueden encontrar, me imagino, que en la web. En la web. Vale. Y si no, yo os invito a que en el correo electrónico, que es info@prevenci.es, nos mandéis lo que queráis y os damos respuesta. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu generosidad, A por vosotros, tu tiempo, muchas por gracias. toda esta claridad y sobre todo por humanizar, yo creo que a los ofensores, agresores, y efectivamente no quedarnos con esta imagen de monstruos, sino de personas pues tan comunes como nosotros. Bueno, muchísimas gracias.